El hedor es insoportable. Capas de suciedad, sudor rancio y excrementos humanos se mezclan en una sinfonía nauseabunda que asalta las fosas nasales como una bofetada invisible. El joven cuerpo, otrora radiante de pureza monástica, ahora tiembla violentamente sobre paja húmeda y podrida. Los dedos, antes delicados como pétalos de rosa que tocaban pergaminos sagrados, ahora arañan desesperadamente las piedras heladas de la celda, dejando rastros sangrientos que se mezclan con el lodo verdoso oscuro de las paredes. La respiración llega en bocanadas cortas y desesperadas. Cada inspiración trae el gusto metálico de su propia sangre, mezclado con el aire putrefacto que llena este calabozo olvidado por Dios. Aún así, su fe no flaqueó. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Cómo un alma pura, destinada a los altares celestiales, terminó en este infierno terrenal donde la dignidad humana se disuelve como sal en la lluvia. Era el año de 1347 y Fray Matías aún llevaba en su rostro la inocencia de sus 16 años cuando pisó por primera vez el monasterio de San Benito. Sus ojos azules brillaban con la misma intensidad de los vitrales que coloreaban los pasillos sagrados, y su piel tenía la palidez translúcida de quienes nacieron para servir al Altísimo. El joven novicio había llegado de una región pastoral de Normandía, donde los campos se extendían como alfombras verdes hasta donde alcanzaba la vista, donde el aire era puro y el único sonido que se oía era el murmullo del viento entre las hojas de roble. Sus padres, campesinos devotos, que cultivaban la tierra con la misma reverencia con que rezaban, habían entregado a su hijo menor a la iglesia como una ofrenda viva, creyendo que a través de él alcanzarían la salvación eterna. El monasterio de San Benito era un universo en sí mismo, una ciudadela de piedra donde más de 200 monjes dedicaban sus vidas a la oración, al estudio y al trabajo manual. Los corredores resonaban constantemente con el murmullo de oraciones en latín, creando una atmósfera hipnótica que envolvía cada alma que allí habitaba. El olor a incienso se mezclaba con el aroma de pergaminos antiguos y cera de velas, creando un perfume sagrado que parecía emanar directamente del paraíso. Matías respiraba hondo siempre que caminaba por los claustros, llenando sus pulmones con esa fragancia celestial que confirmaba su vocación. En los primeros meses, su rutina era de una simplicidad casi divina. Se despertaba antes del amanecer para las maitines, cuando la campana de bronce cortaba el silencio nocturno como una espada sagrada. Su voz joven se elevaba al unísono con sus hermanos, creando armonías que parecían flotar hasta los cielos. Durante el día copiaba manuscritos sagrados en el scriptorium, sus dedos hábiles danzando sobre el pergamino mientras reproducía las palabras de los santos padres con una precisión que impresionaba hasta los escribas más experimentados. Por la tarde trabajaba en los jardines del monasterio, donde cultivaba hierbas medicinales y vegetales que alimentarían a la comunidad. Sus manos, aún suaves por la juventud, pronto se callaron con el trabajo honesto de la tierra. Pero él veía cada ampolla y cada corte como una pequeña cruz que llevaba en unión con Cristo. La vida monástica parecía fluir como un río tranquilo, cada día una repetición sagrada, cada gesto una oración silenciosa ofrecida al Creador. Matías dormía en una celda pequeña pero cómoda, sobre un colchón de paja limpia que se cambiaba regularmente. Su alimentación, aunque simple, era nutritiva y suficiente: pan moreno, gachas de avena, vegetales del huerto y ocasionalmente pescado traído del río cercano. Su piel se mantenía clara y su salud robusta, reflejo de una vida equilibrada entre oración, trabajo y estudio. Pero en 1348 los vientos de la historia comenzaron a soplar sobre el monasterio con una fuerza que ninguna oración podría detener. Primero llegaron los rumores, traídos por comerciantes y peregrinos que pasaban por la carretera real.
Hablaban de una peste negra que asolaba las ciudades del sur, una enfermedad misteriosa que mataba en cuestión de días y contra la cual ni la medicina ni las oraciones parecían tener poder. Los monjes escuchaban estas historias con una mezcla de curiosidad y despreocupación. Después de todo, estaban protegidos por las murallas sagradas del monasterio y por la bendición divina que los cubría como un manto invisible. El abad Godofredo, un hombre de 60 años cuya barba blanca descendía hasta el pecho como una cascada de nieve, reunió a la comunidad en la sala capitular. Su voz resonó solemne entre las columnas de piedra. Hermanos, el Señor nos envía una prueba. Nuestra misión no es huir del sufrimiento humano, sino ser faros de esperanza en medio de las tinieblas. Las palabras del abad cayeron sobre el corazón de Matías como semillas en tierra fértil. El joven novicio sintió un llamado ardiente crecer en su pecho. Sería a través del servicio a los enfermos que probaría su devoción a Cristo. La ironía final de la situación no escapaba a la conciencia expandida de Matías. Aquellos que intentaron destruirlo por supuestamente cuestionar la autoridad eclesiástica habían sin saberlo creado un santo. Aquellos que lo acusaron de orgullo espiritual habían forjado en el yunque del sufrimiento un alma de humildad absoluta. Aquellos que intentaron silenciar su voz le habían dado una plataforma eterna para proclamar verdades que resonarán a través de los siglos. Cuando finalmente llegó la mañana en que los guardias encontraron a Matías en estado de éxtasis final, su cuerpo se había convertido en una cáscara vacía, pero su rostro irradiaba una paz tan profunda que incluso los hombres más endurecidos se sintieron compelidos a arrodillarse en su presencia. No había señales de lucha o agonía, solo la serenidad absoluta de alguien que había completado un viaje espiritual de proporciones épicas. El prior Benedicto, al ser informado de la situación, ordenó que el cuerpo fuera removido discretamente durante la noche y enterrado en una fosa común, sin marcas ni ceremonias. Esperaba que, con la eliminación física de Matías, la perturbación que había causado en la comunidad monástica también sería eliminada. Pero el efecto fue exactamente el opuesto. La noticia de la muerte del joven monje se propagó rápidamente, no solo dentro del monasterio, sino también entre los refugiados a quienes había servido durante la peste. Historias sobre sus obras de caridad, sobre su sacrificio por los enfermos, sobre su valía al cuestionar las injusticias, comenzaron a circular como leyendas vivientes. Los guardias que habían presenciado los fenómenos místicos en su celda no pudieron guardar silencio, y sus relatos se convirtieron en la base de una veneración popular que crecía como la pólvora. En pocos meses, peregrinos comenzaron a llegar a las puertas del monasterio pidiendo visitar el lugar donde el santo joven había sido martirizado. Relatos de milagros, curaciones inexplicables, visiones celestiales, conversiones repentinas, comenzaron a asociarse con cualquier objeto que hubiera tenido contacto con Matías. La jerarquía eclesiástica, que había intentado borrar su memoria, se vio obligada a lidiar con un fenómeno popular que crecía más allá de cualquier control institucional. El abad Godofredo, comprendiendo que la situación se le había escapado completamente de las manos, intentó una última maniobra política. Ordenó una investigación oficial sobre la vida y muerte de Fray Matías, esperando encontrar pruebas que pudieran desacreditar su creciente reputación de santidad. Pero la investigación reveló exactamente lo contrario. Testigo tras testigo confirmó no solo la pureza de sus intenciones y la nobleza de sus actos, sino también los fenómenos sobrenaturales que habían acompañado sus últimos meses de vida. Ante pruebas irrefutables y una presión popular creciente, el abad se vio obligado a reconocer oficialmente la santidad de Matías. La celda donde había sufrido fue transformada en capilla y su supuesta tumba se convirtió en un lugar de peregrinación.
La iglesia que había intentado destruirlo ahora se veía obligada a venerarlo, en una ironía histórica que ejemplifica perfectamente cómo la verdad espiritual siempre acaba triunfando sobre las manipulaciones políticas. Pero quizás la ironía más profunda sea que Matías, en su búsqueda sincera de una fe pura y desinteresada, halló exactamente aquello que las costumbres medievales, en toda su aparente brutalidad e ignorancia, aún preservaban: la capacidad humana de trascender las limitaciones de la condición terrenal a través del sufrimiento aceptado con amor. En una época en que la suciedad física era parte de la vida cotidiana, él había encontrado una pureza espiritual que brilla más intensamente que cualquier limpieza corporal. Las costumbres de la Edad Media eran de hecho repugnantes según los estándares modernos de higiene y confort. La gente vivía rodeada de olores que hoy consideraríamos insoportables, soportaba dolores que hoy serían fácilmente aliviados, aceptaba injusticias que hoy nos indignarían. Pero fue exactamente en ese ambiente de limitaciones extremas que almas como la de Matías pudieron demostrar que el espíritu humano es capaz de elevarse por encima de cualquier circunstancia material, por más degradante que pueda parecer. La verdadera suciedad que Matías combatió no estaba en las calles embarradas o en las ropas raramente lavadas, sino en la corrupción espiritual que se ocultaba tras fachadas religiosas respetables. La verdadera enfermedad que enfrentó no estaba en los cuerpos pestilentes que atendió durante la epidemia, sino en la enfermedad moral de una institución que había perdido su alma a cambio de poder y riqueza terrenal. Y así, Fray Matías se convirtió en una viva paradoja de la condición humana medieval. Un hombre que encontró la limpieza suprema a través de la suciedad absoluta, que descubrió la salud perfecta a través de la enfermedad terminal, que alcanzó la libertad total a través del confinamiento extremo. Su historia no es solo un registro histórico de injusticia eclesiástica, sino un testimonio atemporal de la capacidad humana de transformar el sufrimiento en santidad. Hoy, cuando visitamos las ruinas del monasterio de San Benito, ahora solo piedras cubiertas de musgo y hiedra que cuentan historias silenciosas a los vientos que pasan, podemos aún sentir ecos de su presencia. La pequeña capilla construida sobre su antigua celda continúa atrayendo peregrinos, no por la pompa de rituales elaborados, sino por la simplicidad cruda de una fe que fue probada en las forjas más ardientes del sufrimiento humano. Los historiadores debaten los detalles de su vida. Los teólogos analizan las implicaciones de su teología práctica. Los psicólogos estudian los fenómenos místicos asociados a sus últimos días. Pero todos esos análisis académicos parecen insuficientes ante la verdad simple y devastadora de su existencia, que es posible mantener la dignidad humana incluso cuando todo conspira para destruirla, que es posible encontrar a Dios especialmente en los lugares donde Él parece estar más ausente. La celda donde Matías pasó sus últimos meses permanece como era, húmeda, fría, oscura. Pero los peregrinos que la visitan con frecuencia relatan experiencias que desafían la explicación racional. Algunos hablan de una sensación de paz profunda que los invade al cruzar el umbral de piedra. Otros describen fragancias celestiales que no tienen fuente identificable. Muchos simplemente lloran sin saber por qué, como si algo en sus almas fuera tocado por una presencia que trasciende el tiempo y el espacio. El prior Benedicto, irónicamente, vivió mucho más que Matías, 30 años más de vida que pasó intentando justificar sus acciones y borrar su propia culpa. Pero la historia no recuerda a Benedicto excepto como el antagonista en la historia de un santo. Sus 30 años extra de vida se convirtieron en 30 años de tormento interno, 30 años de despertar en medio de la noche con la imagen de los ojos brillantes de Matías atormentando sus pesadillas. El abad Godofredo murió solo 2 años después de la muerte de Matías, y sus últimas palabras, según testigos, fueron una confesión desesperada: «Matamos a un santo, que Dios tenga piedad de nuestras almas».
Su muerte fue seguida por una serie de accidentes y coincidencias que afectaron a todos aquellos que habían participado directamente en la persecución del joven monje. No fueron castigos sobrenaturales espectaculares, sino una serie de pequeñas tragedias y desgracias que cumulativamente parecían sugerir que el universo tiene su propia forma de justicia. La peste que había traído tantos refugiados al monasterio finalmente pasó, dejando tras de sí un continente transformado y una iglesia que jamás volvería a ser la misma. Pero las lecciones aprendidas con la epidemia sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la compasión genuina, sobre el peligro de la hipocresía institucional, se preservaron no en tratados teológicos o decisiones conciliares, sino en la memoria popular de hombres como Matías, que encarnaron esas verdades en sus propias vidas. Siglos después, cuando la Reforma protestante barrió Europa, cuestionando precisamente los tipos de corrupción que Matías había enfrentado solo, muchos reformadores citaron su historia como ejemplo profético de los cambios necesarios. Él había sido, en cierto sentido, un protestante 5 siglos antes del protestantismo, un reformador que reformó con el ejemplo personal más que con argumentos teológicos. Pero quizá la mayor ironía sea que Matías, que había cuestionado la obsesión de la Iglesia con las riquezas materiales, se convirtiera él mismo en fuente de riqueza para la institución que lo persiguió. Los peregrinos que visitan su santuario traen ofrendas, compran reliquias, pagan por misas en su intención. La Iglesia, que intentó silenciar su crítica a la mercantilización de la fe, ahora lucra con su memoria. Una contradicción que el propio Matías probablemente habría encontrado simultáneamente hilarante y trágica. Sus padres, aquellos humildes campesinos de Normandía que habían entregado a su hijo menor a la iglesia como ofrenda, nunca supieron el destino que encontró. Murieron durante una de las muchas olas de peste que azotaron la región, llevándose consigo la simple certeza de que habían dado a su hijo para servir a Dios. En su inocencia, estaban completamente equivocados y absolutamente en lo cierto. Equivocados sobre la iglesia institucional que destruyó a su hijo, en lo cierto sobre Dios que transformó su destrucción en gloria eterna. La historia de Fray Matías nos fuerza a confrontar cuestiones incómodas sobre la naturaleza del progreso humano. Vivimos hoy en una era de higiene impecable, medicina avanzada, derechos humanos legalmente protegidos. Nuestras ciudades son limpias, nuestros cuerpos se lavan diariamente, nuestra agua se purifica, nuestra comida se inspecciona. Por todos los estándares materiales, hemos trascendido el mundo medieval repugnante que produjo a un hombre como Matías. Y aún así, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces del tipo de sacrificio que él hizo? ¿Cuántos de nosotros atenderíamos voluntariamente a víctimas de peste? ¿Cuántos de nosotros cuestionaríamos la injusticia institucional cuando hacerlo significara perder todo lo que apreciamos? ¿Cuántos de nosotros mantendríamos nuestra integridad cuando nos enfrentáramos a la elección entre la cómoda conformidad y el sufrimiento por principios? Quizá el verdadero repugnante que deberíamos sentir al estudiar la historia medieval no se trata de las condiciones físicas que la gente soportó, sino de nuestra propia pobreza espiritual en comparación con la riqueza de almas que podían encontrar a Dios en los lugares más oscuros. Quizá la verdadera enfermedad de la que deberíamos preocuparnos no es la peste que mataba cuerpos, sino el vacío espiritual que mata almas sin que siquiera se den cuenta de que se están muriendo. Fray Matías encontró limpieza en la suciedad absoluta, sanación en la enfermedad terminal, libertad en el confinamiento total. Descubrió que el alma humana, cuando está alineada con el propósito divino, es capaz de trascender cualquier limitación que las circunstancias puedan imponer. Su cuerpo se debilitó, pero su espíritu se volvió invencible. Su voz fue silenciada, pero su mensaje se hizo eterno. Su vida fue truncada, pero su influencia se extiende a través de siglos. Lo que el mundo intentó borrar se convirtió en eterno.
Al final, la historia de Fray Matías no trata solo de la lucha de un joven contra la corrupción eclesiástica, sino de la eterna lucha humana entre el poder y la verdad, entre la comodidad institucional y el coraje moral, entre el deseo de conformarse y el llamado a trascender. Es una historia que se repite en cada época, en cada cultura, en cada corazón humano que se encuentra confrontado con la fácil transacción y la difícil integridad. El mundo medieval, con todas sus incomodidades físicas e injusticias sociales, produjo individuos de extraordinaria profundidad espiritual precisamente porque las dificultades de la vida obligaban a la gente a mirar más allá de las circunstancias materiales para encontrar sentido y propósito. Las mismas condiciones repugnantes que nos resultan tan espantosas fueron el crisol en el que almas como la de Matías fueron forjadas en instrumentos de la gracia divina. Hoy, cuando tiramos de la cadena de nuestros inodoros con agua limpia que habría sido inestimable en la época medieval, cuando nos lavamos las manos con jabón que se consideraría un lujo, cuando vivimos en entornos donde las enfermedades y la pobreza están en gran parte eliminadas, podríamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con toda esta comodidad y conveniencia? ¿Estamos usando nuestras bendiciones para servir a los demás o simplemente nos estamos sirviendo a nosotros mismos con más eficiencia? El verdadero legado de Fray Matías reside no en los detalles históricos específicos de su persecución, sino en el ejemplo atemporal que proporciona de lo que significa ser plenamente humano. Mostró que es posible mantener la dignidad cuando se le arrebata la dignidad. Encontrar esperanza cuando la esperanza parece imposible, amar cuando se está rodeado de odio, confiar en Dios cuando Dios parece ausente. Su historia sigue inspirando porque habla de algo profundo en la condición humana que trasciende los períodos históricos y las diferencias culturales. En cada época hay quienes son llamados a ser voces proféticas, a desafiar las asunciones cómodas, a pagar el precio por decir la verdad al poder. En cada época hay quienes deben elegir entre preservar su propia comodidad y servir al bien común. Y en cada época hay quienes su aparente derrota se convierte en su mayor victoria, quienes su aparente fracaso se transforma en un éxito eterno, quienes su muerte da origen a una vida que no puede extinguirse. Fray Matías fue una de esas almas, y su historia nos recuerda que nosotros también podríamos ser llamados a tal destino. Las vestimentas medievales quizá hayan sido repugnantes para nuestros estándares físicos, pero forjaron almas de tal pureza que nuestra limpia y cómoda época solo puede maravillarse. Tal vez la verdadera cuestión no sea cómo podemos sentirnos superiores a aquella gente medieval ignorante, sino cómo podemos aprender de su ejemplo para encontrar sentido y trascendencia en nuestras propias circunstancias, muy diferentes pero igualmente desafiantes. Fray Matías murió en una celda sucia, su cuerpo destrozado por la enfermedad y la privación, olvidado por el mundo que lo había engendrado. Pero murió con una paz que superaba toda comprensión, con una alegría que ningún sufrimiento podía destruir, con un amor que ni siquiera la muerte podía conquistar. Y en esa muerte dio a luz a una historia que ha inspirado a incontables otros a encontrar lo divino en medio de las circunstancias humanas más desesperadas. Aún así, su fe no flaqueó. Su cuerpo era frágil, mas su alma ya era eterna. Lo que el mundo intentó apagar se convirtió en eterno.